¿Sabías que la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor cambió la historia de Israel para siempre? Bienvenidos a Palabra de Vida. En este video, desentrañaremos la vida y el reinado de Nabucodonosor, uno de los personajes más influyentes y controvertidos de la historia bíblica. Exploraremos sus conquistas, especialmente la de Jerusalén, su impacto bíblico y su legado histórico. No olviden suscribirse a Palabra de Vida y activar la campanita para más contenido como este. Nabucodonosor, segundo, hijo de Nabopolassar, emergió como una figura emblemática en la historia antigua, gobernando Babilonia entre 604 y 562 a.C. Su reinado es recordado como uno de los periodos más notables en la historia de esta civilización. A través de su liderazgo, Babilonia no solo se consolidó como una potencia regional, sino que también se elevó a la cúspide del mundo antiguo. Políticamente, Nabucodonosor destacaba por su astucia y habilidad para manejar los asuntos del Estado. Bajo su mando, Babilonia no solo fortificó sus defensas y extendió sus fronteras, sino que también estableció importantes alianzas y suprimió rebeliones, asegurando así la estabilidad y prosperidad del reino. Este espíritu tenaz y estratégico convirtió a la ciudad-estado en una fuerza respetada y temida en toda la región. Las hazañas militares de Nabucodonosor son legendarias. Su capacidad para comandar y dirigir ejércitos llevó a Babilonia a una serie de triunfos bélicos, que no solo expandieron su territorio, sino que también consolidaron su dominación sobre pueblos y ciudades rivales. Entre sus logros más renombrados se encuentran las exitosas campañas contra Egipto y la captura de importantes ciudades fortificadas. Estas victorias no solo demostraron su pericia militar, sino que también incrementaron la riqueza y el poder de Babilonia. La influencia de Nabucodonosor no se limitó a la esfera política y militar. Sus contribuciones culturales y arquitectónicas dejaron una huella indeleble en la historia. Quizás su obra más famosa son los Jardines Colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Estos jardines, que supuestamente construyó para su esposa Amitis, reflejan no solo la opulencia de su reinado, sino también su deseo de embellecer y engrandecer su ciudad, convirtiéndola en un símbolo de majestuosidad y esplendor. Además de los jardines colgantes, Nabucodonosor emprendió numerosas obras de construcción y embellecimiento en Babilonia. Ordenó la reconstrucción de templos y palacios y fortificó las murallas de la ciudad, asegurándose de que su legado durase milenios. Estos proyectos no solo reflejaban su poder y riqueza, sino también su profundo compromiso con los dioses y la cultura babilónica. En el año 597 a.C., Nabucodonosor sitió Jerusalén, desencadenando uno de los episodios más importantes de la historia antigua. La ciudad, famosa por su historia religiosa y política, quedó atrapada bajo la sombra de uno de los generales más implacables de su tiempo. Aprovechando su vasto conocimiento en tácticas avanzadas de guerra, Nabucodonosor dirigió un ejército formidable que superó fácilmente a las defensas hebreas. La campaña para tomar Jerusalén no fue simplemente un enfrentamiento de fuerzas, fue una demostración de estrategia y determinación. Desplegando una combinación de artillería de asedio, movimientos de flanqueo y un cerco impenetrable, el ejército babilonio logró someter a la ciudad. Durante este asedio, Nabucodonosor no solo buscaba una victoria militar, sino también un impacto duradero que debilitaría a los hebreos y consolidaría su control sobre la región. Esa confección culminó en el año 587 a.C., cuando Jerusalén finalmente cayó. Este evento marcó un punto de inflexión significativo en la historia de Israel, ya que la ciudad santa fue saqueada y su templo destruido. Los hebreos experimentaron una devastación inimaginable, y muchos de sus habitantes fueron deportados a Babilonia. Este traslado forzoso, conocido como el exilio babilónico, dejó una huella profunda en el alma colectiva del pueblo israelita. Sorprendentemente, estos acontecimientos fueron prefigurados en varios textos bíblicos. El libro de Daniel, por ejemplo, narra visiones y profecías que coinciden con la caída de Jerusalén.
Estas predicciones no solo subrayaban la inevitabilidad del juicio divino, sino que también ofrecían un rayo de esperanza en medio de la calamidad. La figura de Nabucodonosor se presenta en el relato bíblico como un instrumento en las manos de Dios, llevando a cabo su voluntad sobre la tierra. El cumplimiento de estas profecías bíblicas sirvió para fortalecer la fe de los hebreos exiliados, quienes vieron en estos sucesos una confirmación de las Escrituras y la justicia divina. Nabucodonosor, consciente o inconscientemente, se convirtió en una figura central no solo en la política y la guerra, sino también en las narrativas religiosas que moldearon la identidad de Israel por siglos. Sin embargo, el impacto histórico no terminó con la mera conquista. La caída de Jerusalén tuvo consecuencias devastadoras para la ciudad y sus habitantes. El desplazamiento masivo de la población fue una tragedia humana de enormes proporciones, ya que muchos fueron forzadamente exiliados a Babilonia. Este evento traumático quedó profundamente grabado en la memoria colectiva del pueblo de Israel, marcando un antes y un después en su historia. Además, la destrucción del Templo de Salomón fue un golpe simbólico y espiritual sin precedentes. Este templo no era solo un lugar de culto, sino también un símbolo de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Su demolición no solo significó la pérdida de un edificio sagrado, sino también la sensación de haber sido desamparados por Dios. En los textos bíblicos, particularmente en los libros de Daniel y Jeremías, se puede observar cómo se percibe este cataclismo. Ambas obras reflejan el juicio divino y el castigo sobre Israel, principalmente por la desobediencia y la idolatría. El profeta Jeremías, por ejemplo, interpretó la destrucción de Jerusalén como una consecuencia inevitable del pecado colectivo del pueblo. En su mensaje, la catástrofe es una prueba tangible de la justicia divina y una llamada a la reflexión y el arrepentimiento. El libro de Daniel, por su parte, ofrece una perspectiva adicional al destacar la importancia de la humildad y el arrepentimiento. En los primeros 4 capítulos, Daniel describe a Nabucodonosor no solo como un conquistador, sino también como un instrumento de Dios. A través de sueños y visiones, Nabucodonosor experimenta una serie de lecciones divinas que lo llevan a reconocer la supremacía del Dios de Israel. La narrativa bíblica lo pinta primero como un soberano orgulloso, que, tras ser humildemente reconducido por Dios, reconoce que su poder y éxito son otorgados por una autoridad superior. Este enfoque resalta un mensaje clave en la teología bíblica. Incluso los reyes más poderosos deben someterse a la voluntad divina y pueden ser utilizados por Dios para cumplir sus propósitos. La caída de Jerusalén y la figura de Nabucodonosor, por tanto, no solo son eventos históricos, sino también lecciones espirituales sobre el poder del juicio divino y el valor de la humildad y la obediencia. Los vestigios arqueológicos en Babilonia han permitido profundizar en el conocimiento de las campañas y logros de Nabucodonosor. Durante las excavaciones, se han descubierto inscripciones y artefactos que no solo indican la magnitud de su imperio, sino que también corroboran las narraciones históricas y bíblicas sobre sus conquistas, incluido el asedio a Jerusalén. Las crónicas babilónicas, una serie de textos antiguos que documentan eventos clave del imperio, arrojan luz sobre la extensión y la naturaleza de su reinado. Estos escritos narran detalladamente las estrategias militares, las conquistas y los acontecimientos que marcaron su dominio. Subrayan su importancia como una de las figuras más poderosas de la antigüedad. Los detalles en estos textos permiten una comprensión más profunda de cómo Nabucodonosor consolidó su poder y expandió su imperio. Así, brindan un contexto histórico rico y preciso sobre sus acciones. Además, los arqueólogos han hallado tabletas de arcilla y murales que presentan tanto evidencia visual como textual de su dominio. Las tabletas, inscritas con cuneiforme, revelan registros administrativos, decretos reales y relatos de victorias militares. Ofrecen una imagen clara y contundente de la estructura y el alcance del gobierno babilónico bajo su mandato. Por ejemplo, una de las tabletas menciona explícitamente el saqueo de Jerusalén y la expulsión de su población,
eventos que también se describen en las Escrituras. Lo más intrigante es cómo estas evidencias arqueológicas se cruzan con los registros bíblicos, particularmente en el libro de Daniel. Las coincidencias entre estas fuentes fortalecen la autenticidad y precisión de los relatos históricos sobre Nabucodonosor. Cuando las pruebas materiales, como las inscripciones en tablillas y los murales de sus palacios, coinciden con los textos bíblicos, se forja una corroboración que valida ambos testimonios. Esto subraya la interconexión entre historia y teología, proporcionando una comprensión más rica y matizada del impacto de Nabucodonosor en la historia antigua y en el legado bíblico. Este encuentro entre lo histórico y lo bíblico nos proporciona una mirada más completa de cómo las acciones de Nabucodonosor no solo afectaron su tiempo, sino que también dejaron una huella imborrable en la memoria cultural y religiosa que perdura hasta nuestros días. A raíz de estas evidencias arqueológicas, podemos profundizar en las consecuencias a largo plazo de la deportación babilónica. Este exilio no solo desplazó físicamente al pueblo israelita, sino que también dejó una huella duradera en su cultura y religión. Los israelitas, obligados a adaptarse a una nueva tierra y bajo un régimen extranjero, sufrieron transformaciones significativas en sus prácticas y su identidad. La asimilación de ciertos aspectos de la cultura babilónica, como el idioma arameo y algunas tradiciones administrativas, tuvo un impacto significativo en la estructura social y religiosa de Israel. El tiempo en Babilonia obligó a los israelitas a replantear muchas de sus creencias y rituales. La ausencia del templo en Jerusalén, su centro de adoración, los condujo a desarrollar la sinagoga como un lugar de reunión y enseñanza. Esta adaptación fue esencial para la preservación de su identidad religiosa en un entorno extranjero. De hecho, algunos elementos de la liturgia y la organización comunitaria judía que conocemos hoy pueden rastrearse hasta esta época de exilio y adaptación cultural. En las narrativas bíblicas, Nabucodonosor emerge como una figura crucial, simbolizando no solo el poder imperial, sino también el juicio divino. En los libros de los profetas, su figura se presenta como un instrumento de Dios para castigar a Israel por sus transgresiones, al mismo tiempo que su historia sirve como un recordatorio de la justicia y la soberanía divina. Los relatos del libro de Daniel, por ejemplo, destacan episodios como el sueño de la gran estatua y el foso de los leones, donde Nabucodonosor aparece en situaciones que reafirman la autoridad y la intervención de Dios en los asuntos humanos. El legado de Nabucodonosor perdura incluso en el contexto moderno, no solo como un históricamente poderoso rey de Babilonia, sino también como un símbolo en estudios bíblicos y religiosos. Representa la dialéctica entre el poder terrenal y el juicio divino, temas que siguen siendo relevantes en discusiones teológicas contemporáneas. Su figura es analizada y debatida, ofreciendo lecciones sobre la autoridad, la espiritualidad y la justicia que resuenan hasta nuestros días. La influencia de Nabucodonosor continúa siendo estudiada y discutida en el ámbito académico y religioso. Su impacto, tanto directo como indirecto, ha moldeado la forma en que vemos las intersecciones de política, religión y cultura. Este análisis no solo nos ilumina sobre el pasado, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo las figuras históricas y sus acciones tienen repercusiones que trascienden el tiempo y el espacio. Finalmente, queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el impacto duradero de Nabucodonosor? ¿Crees que sus acciones y legado continúan influyendo en la actualidad? Déjanos tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más contenido relacionado. En conclusión, Nabucodonosor fue una figura monumental en la historia bíblica y mundial. Su reinado y conquistas, especialmente la de Jerusalén, siguen teniendo un profundo impacto en la fe y la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje histórico. Comenta qué te pareció el video. No olviden suscribirse a Palabra de Vida y darle me gusta al video. Hasta el próximo episodio.